Welcome back to the show, everyone. It's Danny Haiphong. You can see I have Larry. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haiphong. Como podéis ver, tengo aquí conmigo a Larry Johnson. Vamos a empezar con las noticias. El ataque de Rusia del 6 de julio sigue teniendo repercusiones hasta hoy. Anoche mismo se pudo ver, después de que Rusia golpeara una fábrica de misiles en Kiev, cómo algunos edificios residenciales resultaron afectados por explosiones de misiles y otros tipos de munición que empezaron a detonar e impactaron en zonas cercanas. Ahora bien, Rusia no tenía necesariamente su ofensiva solo porque Kiev no fue directa. Vemos que en Donetsk y en Petrovsk, un centro logístico fue duramente atacado durante la noche, al igual que un centro de drones ucraniano en Kharkov, donde había 500 bombas. Hoy se celebra la cumbre de la OTAN, Larry. A Zelensky no se le permitió dar un discurso en la cumbre propiamente dicha. Habló en el foro de la industria de defensa, pidiendo desesperadamente esos interceptores Patriot PAC-3, que prácticamente se han agotado. Además, parece que en las últimas 24 horas, Irán ha atacado unos 4 petroleros en el estrecho de Hormuz. Larry, estas dos guerras parecen estar escalando en una dirección que la administración Trump, al menos en el plano retórico, ha dicho que no quiere que tomen. Empecemos por Ucrania y ese frente. ¿Qué importancia tiene lo que estamos viendo ahora que se ha desmentido en ese video la afirmación de que Rusia estaba atacando a civiles? Da la impresión de que Ucrania ha estado colocando instalaciones militares cerca de zonas civiles. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo allí en el frente ucraniano? Bueno, primero necesitamos que alguien haga un video parodia con ABBA. Ya sabes, algo como dame mi misil Patriot. Ese es Zelensky. Tiene que tener esos misiles Patriot, aunque no funcionen. Como señaló Ted Postol, durante el ataque iraní contra Israel solo hubo una capacidad de interceptación de alrededor del 10%. Pero como también vimos en el último ataque, los misiles Patriot que les quedaban, cuando los lanzaron, fallaron el objetivo y acabaron impactando en instalaciones civiles, en bloques de viviendas. Y fue el misil Patriot el responsable de matar a esos ucranianos, no los rusos. Ese es el primer punto. El segundo es que Lockheed Martin no puede fabricar más misiles Patriot ahora mismo, porque hay un problema con los minerales de tierras raras que están controlados por China y China no los ha liberado. Y en cualquier caso, según algunas publicaciones recientes, hay como 20, 40 contratistas distintos implicados en fabricar diferentes piezas del misil Patriot, el PAC-3. Cada uno produce una parte, y esa parte tiene que probarse para asegurarse de que funciona. Y cuando por fin consiguen montar todo eso, desde el principio hasta el final, tardan 2 años. Estupendo sistema. Así seguro que responden rápido a un aumento de los ataques. Por eso los rusos, después de esos ataques en Starobusk en los que murieron los estudiantes, en su mayoría mujeres jóvenes, advirtieron a los diplomáticos extranjeros: salid de Kiev si no queréis convertiros en un posible objetivo, porque se han quitado los guantes, y de verdad se los han quitado. La verdad es que resulta un poco curioso que, no tengo una respuesta de por qué Rusia no estaba bombardeando estos lugares hace 4 o 3 años. Pero en fin, ahora lo está haciendo. Así que hay que enfrentarse a la realidad tal como es ahora. Y Kiev no tiene una respuesta para eso. Todo lo que tiene es a Zelensky suplicando, suplicando, suplicando. Y puede seguir suplicando, pero no va a conseguir lo que necesita. Y Rusia, bueno, esta es solo una de las formas en que está aumentando la presión militar sobre los ucranianos. La derrota para ellos es inevitable, a pesar de todas las tonterías y el ruido que se están difundiendo en Occidente sobre que Rusia está perdiendo. Hoy mismo, por ejemplo, has visto a Stubb, el presidente finlandés, creo. Sale en la CNBC y declara, no que Ucrania esté ganando la guerra, sino que Ucrania ya ha ganado. Como si todo volviera a ser maravilloso. El cielo está azul.
Quiero decir, por el amor de Dios. Estamos hablando del líder de un país en el mundo y está completamente desconectado de la realidad al decir algo tan absurdo. Sí, bueno, otra vez quiero señalar este video. Quiero decir, esto muestra, para empezar, que los sistemas Patriot no están funcionando. No hay ninguno. No hubo ninguna interceptación de misiles rusos en este último ataque, Larry. Ni una sola. Y esto es bastante sorprendente, la verdad, porque la versión oficial dice que esta es no sé muy bien cómo se llama esta fábrica de misiles, tiene un nombre ruso, Vishnev. Esa fábrica de misiles provocó que los cohetes secundarios explotaran por todas partes, y explotaron alrededor de edificios residenciales, Larry. Así que quizá puedas hablar de esto. Rusia se ha quitado los guantes, y ahora parece que ya no le preocupa tanto. Está diciendo, de acuerdo, vamos a eliminar todos estos objetivos militares, pero Ucrania los ha colocado en zonas donde pone en peligro a la gente. Pues sí. Bueno, ¿pusiste el audio con eso? No. ¿Debería hacerlo? A ver, ¿has escuchado el audio? Me refiero al audio que vi. Las explosiones duran más de 1 minuto. Exacto. Sí, es solo un fragmento de 27 segundos, pero sí, siguen hablando bastante rato. Vale, aquí sí, ¿oyes eso? Sí, es real, absolutamente. Sí, quiero decir esto, lo que sea que hayan golpeado. Sí, eso también viene de la fábrica. No son misiles rusos cayendo sobre la fábrica. Fue alcanzada. Y sí, siguió emitiendo después. Sí, bueno, ya sabes. ¿Qué crees que alcanzaron? ¿Qué fue lo que alcanzaron? No lo sé. Sinceramente, no sé qué tipo de misiles había allí, ni qué tipo de sistemas de cohetes. Ya sabes, llegas a este tipo de discusión y hay gente realmente loca por ahí. Hay un tipo que escribe algo llamado Ross Rant, y es un ejemplo perfecto de tonterías delirantes. Ahora la línea de propaganda dice que los ucranianos están matando a 8 rusos por cada ucraniano que muere, a pesar de que desde enero de 2023, o sea, 18 meses, cada mes ha estado supervisado por la Cruz Roja. Así que no son cifras rusas, son cifras de la Cruz Roja, con todo el contexto que eso implica. Y aún así nos dicen que la guerra está en un punto muerto, que Rusia apenas avanza. Pero cada mes, desde enero de 2025 hasta junio de 2026, aún no hemos tenido el intercambio de julio. Por cada 1,000 cuerpos ucranianos que se entregan entre 37 y 39 cuerpos rusos. En otras palabras, por cada ruso muerto, hay 37 o 39 ucranianos muertos. Entonces aparece la explicación, bueno, eso es porque los rusos avanzan tan rápido que los ucranianos no tienen tiempo de recuperar los cuerpos. Espera un segundo. ¿No me acabas de decir que era un estancamiento y que Rusia se movía muy despacio? Y ahora resulta que se mueven tan condenadamente rápido que no hay tiempo para recuperar los cuerpos. Vale, ¿en qué quedamos? ¿Van despacio o van rápido? No pueden ser las dos cosas. Dame una versión u otra. Pero ya sabes, los ucranianos sacan su explicación según el momento, según cómo se sientan en ese momento. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuáles son las principales causas de bajas en este entorno de combate? Son 3. La artillería, y ahí incluyo los morteros, los drones y las bombas planeadoras FAB. En cuanto a la artillería, Rusia tiene una ventaja de, básicamente, entre 3,5 veces y 4 veces más piezas que Ucrania. Ucrania ha disparado unos 7 millones de proyectiles de artillería. Rusia ha disparado 23, casi 24 millones desde 2022. Con los drones pasa algo parecido. Sí, Ucrania tiene drones y sí está causando bajas a los rusos. No digo que no lo haga, pero Rusia tiene una ventaja de 3 o 4-1 en drones y puede usarlos no solo en las líneas del frente, sino también, como hemos visto, en ciudades como Kiev, Leópolis, Chernihiv y, en fin,
por todo el territorio. and Chernihiv, and across the landscape. But last and most important are the glide bombs, the FABs. Pero lo último y lo más importante son las bombas planeadoras, las FAB. Rusia las tiene, Ucrania no tiene ninguna, o lo que tiene es insignificante. Además, necesitas aviones para lanzarlas, y los pocos que logran despegar, Rusia los derriba. Desde 2023, Rusia ha lanzado unas 135.000 de estas bombas, que van desde unas 500 hasta casi 3.000 kilos, y planean desde unos 80 hasta más de 160 kilómetros de distancia. Están alcanzando objetivos donde hay, ya sabes, ucranianos atrincherados. Es un centro fortificado, y lo arrasan por completo, lo destruyen. Así que no me digas que Ucrania está causando más bajas a Rusia, cuando en cada maldita categoría de armamento, Rusia tiene una ventaja de 3-1, sino de 135.000-1. Russia's got a 3-1, if not 135,000 to 1 advantage. Well, this is, I mean, I feel like now it's the most overt. Bueno, tengo la sensación de que ahora es más evidente que nunca cómo los expertos en manipular el discurso, sobre todo en los think tanks como el CSIS, creo que de ahí sacaron esos datos, supuestamente, están detrás de todo esto. El New York Post publicó un artículo sobre eso, sobre la llamada discrepancia en las bajas. Pero Zelensky, según dicen, habló en la cumbre de la OTAN en Ankara. No es cierto. Habló en el Foro de la Industria de Defensa, que de hecho ni siquiera creo que esté en el mismo edificio. Y ahí dijo que en este momento Ucrania está destruyendo 30.000 soldados rusos cada mes, 28.000 solo en junio. Y por supuesto, vuelve a pedir la adhesión a la OTAN. Begs for NATO membership. Ucrania jest implitacja totań, porque de duma Ucrania rethar the core of futur. So that's Así que ese es el mensaje de Zelensky. Pero esos son los datos que está difundiendo ahora Larry. ¿Qué opinas de esto? No parece ajustarse a la realidad del campo de batalla, sobre todo porque Rusia afirmó que solo en la liberación de Konstantinovka, que acaba de ocurrir, se perdieron 13.500 soldados. Sí, Rusia dijo, oye, ¿queréis un alto el fuego para venir a recoger vuestros cuerpos? Y Ucrania dijo, no, sí. ¿Por qué? Porque si recogen los cuerpos, tienen que reconocer que esa gente ha muerto. Y si admiten que ha muerto, tienen que pagar a las familias. Y básicamente dicen, ni de broma, no vamos a pagar a ninguna maldita familia. Ese dinero es para nosotros. Es dinero para el fondo de jubilación de Zelensky. Es dinero que su tío lleva a Dubái para meterlo en bancos, lavarlo a través de bancos israelíes y enviarlo a miembros del Congreso. Sí, esto es obsceno, absolutamente obsceno que sigan con este tipo de mentiras y engaños. Pero ya sabes, se sientan ahí y se lo repiten a sí mismos. Si te mientes lo suficiente, acabas creyéndotelo. Y eso es justo lo que hacen. Pero la realidad sobre el terreno hay que verla en el contexto de cómo ha evolucionado esta guerra. Creo que presentas un argumento muy convincente de que Rusia no planificó adecuadamente esta operación militar especial, que partieron de varias suposiciones erróneas que al final les salieron muy caras, pero reconocieron rápidamente su error y lo corrigieron. El primer error fue cuando invadieron Ucrania en febrero de 2022. Solo tenían unos 150.000 soldados en Ucrania, y creo que la fuerza total rusa en ese momento era de unos 900.000. Al principio tuvieron éxito, lograron que Ucrania se sentara a negociar, las conversaciones estaban en marcha, y luego, incluso después de que los rusos aceptaran básicamente una propuesta ucraniana, todo fue saboteado por Boris Johnson y Joe Biden. Sabotaged by Boris Johnson and Joe Biden. Entonces ya sabes, los rusos tomaron Mariupol, lo cual, si lo piensas bien, fue un logro bastante notable en poco tiempo y sin una fuerza abrumadora. Pero luego, en agosto, los ucranianos lanzaron una contraofensiva.
Básicamente, los rusos ya se habían retirado de Sumy, pero aún mantenían posiciones, sobre todo con fuerzas territoriales, en Kharkov. Y Ucrania los expulsó de Kharkov porque los rusos no tenían suficientes tropas desplegadas allí. Fue entonces cuando Putin tenía soldados contratados cuyos contratos terminaban en agosto. Y esos hombres dijeron, vale, nosotros nos vamos. Así que tuvieron que reemplazarlos. Hicieron una llamada inmediata a reservistas, unos 150,000, creo. Reservists, about 150,000, I think. And then they called up an additional 300,000. And so then from Y luego llamaron a 300,000 personas más. Así que a partir de septiembre, y fue durante ese mes, hubo una serie de incidentes. Se produjo la toma de Kharkov. Tuvieron lugar las elecciones, los plebiscitos, los referendos en Zaporilla, Jersón, Donetsk y Lugansk, en los que una abrumadora mayoría votó que sí, que querían formar parte de Rusia. Y después, en octubre, el general Zaluzhny dijo, vale, no podemos mantener nuestras fuerzas en la orilla occidental del Dnieper, en Jersón, nos van a atrapar. Así que se retiró. Y fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que se avecinía una ofensiva desde Ucrania. Entonces empezaron a construir estas, bueno, no recuerdo el nombre del general que levantó todas esas líneas defensivas en Zaporilla y Jersón, que al final frustraron la tan anunciada contraofensiva que Ucrania lanzó en junio de 2023. Espera un momento. Fue en 2023 cuando Rusia empezó su ofensiva contra Bakhmut, en Donetsk. Y bueno, en aquel momento los ucranianos controlaban alrededor del 55% de Donetsk. Así que los rusos iniciaron el ataque contra Bakhmut. Tenían suficiente fuerza para centrarse en un solo frente, un solo objetivo. Después de eso se movieron hacia Avdiivka, otra vez, un solo objetivo. Tras Avdiivka, de nuevo, un único objetivo. Pero luego, ya a mediados de 2025, de repente Rusia empieza a atacar en varios lugares a la vez, porque el número de tropas ha pasado de 150,000 a más de 700,000. Y ahora están llevando a cabo ataques en Sumy, en Jersón, en Donetsk, en Zaporilla, en Dnipropetrovsk y otra vez en Jersón. Así que ahora la situación es completamente distinta. Y además de eso, las cosas que tienen los rusos, aparte de una gran cantidad de artillería, drones y bombas planeadoras, también han hecho algo parecido con los vehículos blindados y los tanques. De nuevo, una ventaja decisiva en esos frentes. Pero además tienen tropas de reserva, probablemente cuentan con entre 800,000 y 900,000 soldados en activo que pueden destinar a la causa si es necesario. Ucrania no tiene eso. El total de sus fuerzas armadas ahora ronda los 600,000, y no tienen reservas a las que recurrir, y ahora tienen que defender un territorio que sinceramente no tienen suficientes tropas para cubrir. Así que Rusia va a seguir avanzando, empujando, y los ucranianos van a tener que mover refuerzos de un sitio a otro a toda prisa. Al final van a colapsar. Todo se va a venir abajo. Bueno, podemos volver al conflicto de Ucrania quizá un poco más tarde, pero antes quería conocer tu reacción a las otras noticias que están circulando. Ahora parece que ha habido 5 petroleros en el estrecho de Hormuz que han sido atacados. Supuestamente hay cierta confirmación. Por ejemplo, el primer petrolero, un buque catarí de gas natural licuado, que fue alcanzado en las últimas 24 horas. Irán confirmó que ese barco fue golpeado por misiles iraníes, después de repetidas advertencias de no pasar por el corredor de Omán, escoltado por Estados Unidos. Ahora bien, Larry, estamos hablando de 5. Hay un petrolero saudí, y luego algunos de los otros, uno de Emiratos Árabes Unidos, y un par más, no identificados, que también habrían sido atacados, supuestamente por drones. Se supone que Estados Unidos está escoltando a todos esos petroleros por el corredor de Omán, mientras Irán advierte una y otra vez que eso seguirá provocando ataques contra ellos y aumentando el peligro en el estrecho. ¿Qué opinas de todo esto, sobre todo en medio de este enorme cortejo fúnebre que todavía continúa hoy?
Creo que es en la ciudad de Qom, si lo pronuncio bien. Más de 10 millones de personas han participado solo en este funeral, y muchos de ellos piden venganza contra Donald Trump, contra la administración y contra el régimen, por el crimen no solo de asesinar a su líder supremo, sino también por todos los crímenes que vinieron antes y después de eso. ¿Cuál es tu opinión sobre este desarrollo? Todo esto ocurre mientras la administración Trump intenta sostener que no está violando el memorando de entendimiento y que quiere seguir hablando el día 11, a lo que Irán ha respondido que no lo hará. ¿Cuándo dijeron que no se iban a reunir el día 11? Ayer, creo que Abbas Araghchi puede buscar esa publicación. Sí, porque no había oído eso todavía. Lo último que supe fue que los pakistaníes decían que sí, estaban seguros de que iban a reunir a todo el mundo el día 11. Así que eso sería una noticia buena e interesante. Ahora mismo estoy mirando marinetraffic.com y vesselfinder.com, dos sitios estupendos que rastrean embarcaciones. No hay más barcos intentando moverse. Hay 3 que llevan prácticamente en el mismo sitio desde hace unas 8 horas. El Amaria. Espera un momento. ¡Ah! ¡Qué curioso! Eso lo muestra. El Almara es un buque cisterna de gas licuado. The Almara is a LPG tanker. That's interesting. Eso es interesante. Sí, es un buque cisterna de gas licuado de petróleo. Supuestamente va a Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos. Ese es su destino declarado. Pero se ha detenido. Detrás de él está el SSF Leo, un portacontenedores. En teoría también va a los Emiratos, a Horfakan, sale de Jebel Ali. Y el otro que está allí es el Safin Alaman, un carguero a granel, que también se dirige a los Emiratos. Pero, como ha señalado, Irán ha atacado un total de 5 barcos. Lo interesante es que hasta ahora, Estados Unidos no es que tenga derecho a responder por esto, porque según el memorando de entendimiento, el único país que tiene la obligación y el derecho de decidir quién pasa por el estrecho de Hormuz es Irán. Eso es lo que dice el memorando, que corresponde a Irán determinar el paso seguro de los buques. Irán ha puesto en marcha el protocolo PGSA, los protocolos de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. Si quieres pasar por allí, tienes que presentar una solicitud electrónica en línea, indicar a dónde vas, qué llevas y todo eso. Y bueno, mientras no vayas a Israel ni trabajes con los israelíes, podrás pasar sin problema. Ahora bien, algunos de estos barcos que colaboran con Estados Unidos, por lo visto, están intentando provocar un poco y ver hasta dónde pueden llegar. Y claro, Irán les está respondiendo. Así que esa parte del estrecho ahora está completamente despejada. Veamos. Son la 1:30 aquí, así que allí deben de ser las 9 o 10 de la noche. Pero decías que esos barcos están siendo escoltados. Solo para dejarlo claro. Sí, ¿qué significa eso exactamente? No los está escoltando ningún barco estadounidense, según la nota. No, lo que tienen son algunos aviones sobrevolando. Cobertura aérea, ¿verdad? Bueno, no es cobertura aérea, porque la cobertura aérea no respondió al fuego. Sí, es verdad. Así que si de verdad vas a ofrecer algún tipo de cobertura aérea, probablemente querrías desplegar helicópteros Apache acompañados de A-10. Pero de nuevo, eso violaría el memorando de entendimiento, porque en ningún punto se dice que Estados Unidos tenga derecho a impedir que Irán haga cumplir sus propios protocolos. Ni una sola palabra sobre eso. Lo que sí dice es que Estados Unidos no atacará a Irán y que Irán no atacará a Estados Unidos. Pero en este caso, si Estados Unidos ataca esos barcos, entonces Irán va a responder. Creo que es muy revelador, y veremos si sigue así, que la falta de respuesta militar de Estados Unidos ante estos actos de Irán indica que el país reconoce que si lanza ahora cualquier tipo de ataque, se va a desatar una auténtica tormenta. Ahora bien, lo interesante es que, si miras hacia el norte, el corredor iraní, hay muchísima actividad allí.
A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barcos. Son petroleros. El Tonigawa, otro petrolero, el Mount Tenjun, que va rumbo a Singapur. El otro se dirige a Kinwan, en Japón. Veamos, el Dream Diamond. Let's see. Dream Diamond. It's a vehicles carrier. That's interesting. I don't know if it. Es un buque de transporte de vehículos. Qué interesante. No sé si está descargando o cargando. Tenemos al Seagull, que es un petrolero de productos químicos. Va rumbo a Singapur. Y está también el Lotus Leader. Vamos, Lotus Leader. Es otro buque de transporte de vehículos. También va a Singapur. Así que bueno, el punto de todo esto es la cantidad de actividad que hay ahora mismo en el Golfo. ¿A dónde se dirigen todos esos barcos? A Singapur, a Asia. Asia, Corea del Sur, Sri Lanka. Aquí hay otro, el Nexor. Es un buque de gas licuado. Así que el flujo de petróleo hacia Asia está volviendo a arrancar. Ahora bien, solo porque estos barcos estén en el estrecho, todavía les quedan unos 40 días de viaje. Así que no es que esos países tengan una solución inmediata delante de ellos. Vale, sí, muy buenos puntos, Larry. Bueno, quiero mostrar lo que dijo Abbas Araghchi porque se está interpretando, como suele pasar en las redes sociales, como un mensaje sobre la fragilidad de las conversaciones de Jolly Oven. Pero en realidad, él no dice que no vayan a celebrarse. Él dice, millones de iraníes se unieron para rendir homenaje a nuestro gran Ayatollah Jamenei y a su legado. Ni ellos, ni nuestras valientes fuerzas armadas se dejan intimidar por ninguna amenaza. El párrafo 13 del memorando de entendimiento es claro. Las negociaciones para un acuerdo final no comenzarán si las amenazas continúan. Cumplan con su firma. Ahora, él dice esto, y buscaré los comentarios exactos, pero Donald Trump, en las últimas 24 horas, amenazó a Irán diciendo que volvería a la guerra y que borraría toda su infraestructura en una sola tarde. Creo que fue así como lo expresó, si no se llega a un acuerdo. Entonces, ¿qué opinas de esto? Da la impresión de que las conversaciones están en terreno muy frágil, solo con el memorando de entendimiento. Porque el memorando, claro, es solo la primera fase, si no me equivoco. Bueno, sí, los pakistaníes. Pepe y yo contamos ayer que Pakistán cree que ha conseguido retomar las conversaciones para el memorando de entendimiento que se celebrarán en Islamabad. Irán ha dicho que no va a ir a ningún otro sitio, que irá a Islamabad porque es el único lugar donde se sienten seguros, fuera del alcance de los equipos israelíes de asesinato, y básicamente para obligar a Estados Unidos a aceptar las exigencias de Irán. Ahora veremos quiénes serán los negociadores. ¿Será J.D. Vance? ¿Va a volver él? ¿O solo enviará a Witkoff y a Kushner? Perdón. Así que bueno, todavía hay mucho por decidir en ese frente, pero los temas pendientes siguen ahí. El primero, Líbano. Israel tiene que salir del sur del Líbano. Y hasta ahora, Estados Unidos ha estado jugando a toda clase de maniobras para intentar evitarlo. Además del tema del Líbano, está la cuestión de los activos congelados. Pakistán había informado de que había mediado un acuerdo con Qatar y Arabia Saudí para aportar $6,000 millones cada uno a Irán, pero, que yo sepa, eso todavía no ha ocurrido. Así que ese asunto sigue pendiente. El levantamiento completo de las sanciones, no solo las del petróleo, sino en general, tampoco se ha conseguido aún. Y como dijo Ron, no van a hablar ni una palabra sobre el tema nuclear hasta que se resuelvan esos otros asuntos. Primero se resuelven esos temas y después hablaremos del asunto nuclear. Vale, déjame ver a qué está respondiendo ahora Abbas Araghchi, porque esto en sí mismo es una violación del acuerdo. Las amenazas constantes a Irán, sobre todo en un momento tan delicado, diría que no son una gran idea por parte de la administración Trump, especialmente cuando dependen tanto de que la actividad en el estrecho de Hormuz siga aumentando. Aquí lo tenemos. Mira, vamos a ganar de una forma u otra. O llegamos a un acuerdo o terminamos el trabajo, ¿vale?
Y no será difícil terminarlo. Preferiría llegar a un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas. Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos dejarles sin suministro de energía. Todas esas grandes plantas que construyeron, enormes, modernas, preciosas, que costaron muchísimo dinero. Ahora no tienen dinero. No les hemos dado nada, pero podemos dejar fuera de servicio sus plantas eléctricas y de generación de energía. Y te diría que en una pequeña parte de una tarde, cada planta desaparecería. Y ellos lo saben. So those were the comments made, and this came. Esos fueron los comentarios que hizo. Y esto ocurrió cuando dijo que no quiere afectar a los 91 millones de iraníes, Larry. Asesinar al líder supremo, creo que por sí solo, sin hablar de todos los demás que murieron durante la guerra, afecta a esos 91 millones de iraníes. Y sobre todo, influye en su determinación y en cómo se sienten hacia Estados Unidos en este momento, como ha dejado claro el funeral. Pero ¿cuál es tu reacción? Bueno, a pesar de la propaganda occidental que decía que el 80% de la población estaba en contra del ayatolá, haz las cuentas. El 80% son, ya sabes, unos 65 millones. O perdón, 75 millones. Así que 75 million. So, how many people are out there at the funeral? Well, 15. ¿cuánta gente hay en el funeral? Pues mira, al menos 15 millones en Teherán, otros 5 millones como mínimo, hoy en Qom, quizás hasta 10 millones. Najaf, que está en Irak, no cuenta, pero allí también habrá millones. Y luego en Mashhad, el jueves, millones más, probablemente otros 10 millones como mínimo. Eso es muchísimo más. Y lo que demuestra es que hay un apoyo enorme, enorme a la República Islámica. No como ha dicho y se ha querido creer Occidente, eso de que no hay nadie que la apoye o que la gente va obligada. Sí, claro. Eso es lo que dicen siempre. Sí. Sabes, ellos están eligiendo ir allí. Y lo tenemos, ya sabes, se ve desde... Por suerte tenemos suficientes reporteros en el lugar, además de, bueno, el profesor Morandi. Pero también está Patrick Henningsen, está Max Blumenthal, está Jackson Hinkle. Así que hay una variedad de observadores que están diciendo, y Suleiman Ahmed, él también está allí. Así que, ya ves, hay varias personas con las que he hablado o que conozco que están allí, como por así decirlo, voces independientes. Esto es real, ya sabes, lo repito una y otra vez, pero es importante hacerlo. Esto no tiene precedentes en la historia humana. Nunca hemos visto algo de esta magnitud en toda la historia. No me importa si hablamos de la muerte de un papa, de la muerte de John F. Kennedy, de Mahatma Gandhi, de Charles de Gaulle. Elige el acontecimiento que quieras. Pick your event. You've never had one. The burial of Nunca habías visto algo así. El entierro del Ayatollah Khomeini en 1989 estableció un récord, según Guinness, por ser el funeral con más asistentes. Y ahora ese récord ha sido superado por este evento y por todo lo que lo rodea. Por eso es importante que Occidente entienda que este es un momento clave en la historia de Irán. Es decir, tiene un impacto comparable a lo que ocurrió en Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, cuando aquel ataque cambió por completo la opinión pública y la forma en que el país veía su papel en el mundo, especialmente en relación con Japón y Alemania. Aunque este ataque tuvo lugar el 28 de febrero, ha culminado en un funeral de esta magnitud, con una implicación tan masiva. Y bueno, si lo ponemos en otro contexto, el hecho de que esté celebrándose el Mundial y aún así haya tantísima gente en las calles. Sí. Hola, hola. Sí, sí, no. De verdad es impresionante. Y voy a mostrar solo un video más para subrayar exactamente la dinámica que estás describiendo. Aquí vemos lo que pasa con la cara de Donald Trump, el trato que recibe cuando aparece una pancarta con su rostro. No sé leer farsi, pero me imagino que no dice nada muy amable hacia Trump. Pero ahí lo tienes. Esa es la escena.
Y sabes, esto ha cambiado muchísimo, Larry, porque no se trata solo de que cada iraní dentro de Irán defienda con tanta firmeza su país y se oponga a todo lo que Estados Unidos e Israel les lancen, ¿verdad? También está ese nuevo control que Irán tiene sobre el estrecho de Hormuz, que, como algunos han dicho, es casi como un arma nuclear en sí misma. Algunos opinan que Irán no está utilizando bien esa ventaja. No sé muy bien qué piensas tú sobre eso, Larry, porque hay gente preocupada por el poder de presión que Irán tiene. ¿Qué opinas tú de todo esto? Well, Bueno, la influencia de Irán con respecto a qué. what? Los Estados Unidos, la guerra, la capacidad de seguir adelante y defenderse de los ataques estadounidenses. Well, I actually let's look at it in terms of reverse. Bueno, en realidad veámoslo desde el punto de vista del apalancamiento inverso. ¿Qué puede hacer Estados Unidos, o si puede hacer algo, para obligar a Irán a aceptar las exigencias estadounidenses? Y ahí es donde creo que lo que mostraron los primeros, digamos, 42 días de la guerra, y lo que sigue quedando en evidencia ahora, es la limitación del poder de Estados Unidos, del poder militar estadounidense. Estados Unidos no tiene fuerzas terrestres. Sé que mi buen amigo Alex Kreiner ha estado hablando de la posibilidad de una invasión terrestre, pero Alex, que es un gran economista, mi amigo, no entiende realmente la logística militar ni lo que se necesita para llevar a cabo una operación terrestre. Eso no va a ocurrir. What is required to carry out a ground operation. That's not going to happen. The U.S. I'm not saying the U.S. Estados Unidos tiene la capacidad de reunir una fuerza que en teoría podría intentar una invasión terrestre de Irán. land invasion of Podría ser un desembarco anfibio en el sur, cerca de Chabahar, un lanzamiento de paracaidistas en el interior o una invasión terrestre desde Irak. the interior. En principio podría intentar organizar esas operaciones, pero ¿a qué coste? Irán no va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo se desarrollan las cosas. Van a responder y lo harán de una forma que Estados Unidos no podría mantener durante una operación de combate prolongada. Una cosa es desembarcar tropas en Chabahar y otra muy distinta es establecer toda la logística necesaria para suministrar agua, comida, munición y combustible, tanto diésel como gasolina, para una gran variedad de vehículos. Both diesel and gasoline for a variety of vehicles. And that gets into another whole logistics issue. Y eso nos lleva a otro problema logístico para el ejército estadounidense. Gasoline or diesel. Va a usar gasolina o diésel. Intenta usar ambos, y eso complica toda la cadena logística. So the United States can't do Así que Estados Unidos no puede hacer nada a nivel de fuerzas terrestres. Tampoco puede hacer gran cosa con su marina, por decirlo así. Se queda solo con el poder aéreo, y el poder aéreo no es suficiente. Tiene sus limitaciones. Lo que esto ha puesto de manifiesto es que Estados Unidos no puede hacer realmente nada para presionar a Irán. Van a tener que negociar. Tendrán que conseguir que Irán esté dispuesto a actuar de forma voluntaria, y eso significa que Estados Unidos tendrá que hacer algunas concesiones. That means the United States is going to have to make some concessions. Larry, and to your point, Larry, y sobre lo que decías, creo que es importante. No sé si has visto este informe. Hay una noticia en Dropside News que dice que una fuerza operativa del Mando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos ha pasado, supuestamente, más de 3 meses desplegada en Oriente Medio, a la espera de una operación para recuperar uranio altamente enriquecido de Irán desde instalaciones subterráneas. Esto, según Highside, un medio independiente de seguridad nacional fundado por Sean D. Naylor. Según el informe, la operación habría consistido en trasladar el uranio recuperado a un laboratorio en Hanford, en el estado de Washington, y la planificación se habría basado en parte en inteligencia israelí para identificar la ubicación del uranio. Israeli intelligence to identify the uranium's location. The report says some officials believe the mission could. El informe dice que algunos funcionarios creen que la misión podría costar la vida a todo el escuadrón, entre 60 y 90 operadores, y que, a finales de junio, la operación se consideraba cada vez menos probable. Un antiguo contratista de defensa comentó que el despliegue se había convertido más en una fuerza disuasoria para favorecer una solución diplomática
que en una opción militar práctica. Aunque la mayor parte del grupo de trabajo sigue en la región del Golfo Pérsico, en operaciones militares especiales, los funcionarios dijeron al medio que el personal se está trasladando poco a poco a Estados Unidos. Así que, en esencia, no va a suceder. Ese parece ser el núcleo del informe, pero confirma lo que estás diciendo. Crux of that report, but in confirming what you're saying. Well, I was back in 20 years ago. Bueno, verás, hace unos 20 años, cuando Estados Unidos estaba considerando invadir y atacar Irán, yo estaba preparando ejercicios para esa misma fuerza de tarea. Dependía del JORESOC, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Y de hecho, organizamos un ejercicio que implicaba a la Delta Force. Si no recuerdo mal, usamos una zona en Nevada, al norte y al este de Las Vegas, bastante alejada. El objetivo era atacar lo que se llamaba un blanco endurecido y profundamente enterrado, un HDBT. Así que ya sabes, creamos ese escenario. No era el actual, en el que la Delta Force tenía que entrar, abrirse paso en la instalación subterránea, acceder, apoderarse de un arma nuclear, no recuerdo si era una bomba nuclear o simplemente uranio enriquecido. Pero en cualquier caso, hacerlo y salir de allí. Enriched uranium, but regardless, and then get out. What the exercise showed. Lo que mostró el ejercicio fue que costaría muchas bajas y que no había garantía de éxito. No creo. De hecho, diría que las circunstancias se han vuelto más difíciles, no menos, desde entonces. Así que la verdad, no me sorprende nada escuchar esto. Hicimos el ejercicio y al final se sacaron conclusiones, lo que se llama un análisis en caliente, las lecciones aprendidas. Se supone que te sientas y dices, vale, hemos visto que tenemos problemas para poner a la gente en el objetivo. Una vez que llegamos al objetivo, tenemos problemas para controlar los fuegos que nos están cayendo encima. Y luego cuando intentamos asegurar el material y sacarlo de forma segura, aparecen otros problemas. Así que, ya ves, era un problema tras otro. Then we got other problems, so it was one problem upon another. Yeah. Sí, sí. Y bueno, quería ahora, en los últimos 15 minutos más o menos que nos quedan, enseñarte algo que me parece muy interesante sobre el conflicto en Ucrania, algo de lo que no se habla tanto. Y es esto. Aquí tenemos, esto es del Financial Times. Mientras Occidente y sobre todo los medios de comunicación occidentales se desbordan de entusiasmo por el lado ucraniano, el Financial Times publicó lo siguiente, que la asistencia de inteligencia estadounidense ha desempeñado un papel en estos ataques con drones, ayudando a Kiev a trazar las mejores rutas para los drones y a esquivar las defensas aéreas. Eso es lo que, según el Financial Times, dijeron funcionarios ucranianos. That's what Ukrainian officials told the Financial Times. Now this comes, Larry, as Donald Trump. Esto ocurre, Larry, mientras Donald Trump se ha mostrado poco entusiasmado con la actual cumbre de la OTAN. Ha dicho que solo está allí por Turquía y que está muy decepcionado con la alianza, además de tener muy poco que decir sobre el conflicto en general. ¿Qué opinas de esta discrepancia? Parece que esto ha caracterizado prácticamente todo el mandato de la administración Trump en lo que respecta a este conflicto. Tienes a la inteligencia estadounidense ayudando a Ucrania a llevar a cabo estos ataques puntuales, que siendo sinceros, son bastante ineficaces si nos guiamos por los más de 600 ataques con drones, de los cuales, creo, el 98 o 99% fueron derribados. ¿Qué piensas tú? Anything to go by, but your thoughts. Yeah, well, the strikes the other Sí, bueno, los ataques de la otra noche. A ver, hoy es miércoles, así que el lunes por la noche no interceptaron ni un solo maldito misil. Y los daños que hubo en objetivos civiles vinieron de misiles Patriot que fallaron. Así que lo que estamos viendo es que Estados Unidos sigue siendo esquizofrénico, ya sabes, y contradictorio en su política. Por un lado, dice que quiere hablar con los rusos para llegar a un acuerdo pacífico, pero por otro, sigue apoyando a Zelensky y proporcionando apoyo material. to support Zelensky and provide intelligence and provide material support. Yeah. Yeah, that's Sí, sí, eso es. Ahora, Larry, tus comentarios sobre la cumbre de la OTAN.
Según Ursula von der Leyen, hay supuestamente 140.000 millones de dólares sobre la mesa para apoyar a Ucrania en este periodo tan entusiasta que, como dice la revista Foreign Policy, está marcado por una crisis de impulso para Ucrania. ¿De qué tratará exactamente esta cumbre de la OTAN? Tenemos a Donald Trump centrado sobre todo en promover las relaciones bilaterales con Turquía en este momento. Y está también el controvertido acuerdo de los F-35, con el que Israel no está demasiado contento. No. Well, yeah, actually what's come out so far today No. is Trump said, hey, Bueno, sí, en realidad lo que se ha sabido hoy es que Trump dijo, levanto todas esas sanciones a Turquía. Turquía, él la llama Turkey, no Turquía. Y además, venga, podéis comprar ese S-400 a Rusia si queréis. Y Erdogan se quedó como, ¿qué? ¿Cómo? No podía creer lo que estaba oyendo. Pero bueno, para que se entienda, en inglés cuando alguien llama Turkey a algo, no es un cumplido. Básicamente decir que es algo que merece ser sacrificado y servido en acción de gracias. El F-35 es un Turkey. Es un avión carísimo, con bajo rendimiento, poco fiable y muy costoso de mantener. highly expensive to maintain aircraft, and even if the United States sells you one today, Y aunque Estados Unidos te vendiera uno hoy, no hay ninguna garantía de que puedas conseguirlo completamente equipado con el radar que se supone que debe llevar en el morro, porque China está reteniendo los imanes y otros minerales de tierras raras necesarios para fabricar ese radar. Así que, ya ves, esto es una estafa sin sentido. Y no se entiende por qué Erdogan y su fuerza aérea pensarían que es un gran negocio comprar un F-35, cuando hay cazas de quinta generación chinos y rusos que son igual de capaces, o incluso más, y desde luego mucho más rentables que cualquier cosa que Estados Unidos esté ofreciendo vender. Pero bueno, quizá lo haga simplemente porque fastidia a Israel. maybe just because it pisses off Israel, that's why he wants to do it. Yeah, well, here is, Sí, bueno, aquí tenemos a Trump hablando sobre la OTAN. Esto fue lo que dijo al respecto mientras estaba sentado con Erdogan durante su rueda de prensa. during their presser. Are further troop drawdowns in Europe likely? And are you satisfied with the progress that NATO allies have made? Well, what you see, I was very disappointed with NATO. Kadın orası İstilari, Sinoyi Slari din İstanbul. Problem brace kes. A very strong leader, a very strong person. It's possible that I would have attended. So he would not have attended, Larry, if it wasn't held in Istanbul. The problem is, though, is that the Ukraine conflict. El conflicto en Ucrania sigue por el mismo camino. No parece que vaya a haber un acuerdo negociado, uno que implique a Estados Unidos, en un futuro cercano. Anytime soon. No, I mean, Peskov's made it clear there's not going to be a negotiated settlement. No, There's gonna quiero be decir, military Peskov ha dejado claro que no va a haber un acuerdo negociado. Va a haber una solución militar. Rusia se ha alejado de eso. Lavrov y otros han dejado claro que todo lo que se acordó en Anchorage está muerto. No van a volver a eso. Ya no está sobre la mesa. Así que han dejado claro que van a resolver esto por la vía militar. Y Occidente se ha embarcado en esta, lo comentábamos antes, esta especie de desesperación diciendo que, bueno, Ucrania está arrasando a Rusia, que Rusia está contra las cuerdas, que su economía se está hundiendo, que el ejército se está rebelando contra Putin, que el ejército ucraniano está siendo victorioso. Es sencillamente un disparate delirante que repiten una y otra vez. Y aún así, la gente en Occidente se lo cree. Tengo a varias personas aquí diciéndome lo equivocado que estoy con lo que afirmo sobre Rusia. Pero no es así. No me paga Putin ni nadie por decir lo que digo. Simplemente se observa sobre Brainerd, no. Putin or anybody to say what I'm saying. We just look at the reality on the ground. Well, Larry, my final. Bueno, question Larry, to you in the mi última final pregunta para ti, en estos últimos 5 minutos más o menos, sería que nos ayudes a entender qué significan realmente para el mundo las trayectorias actuales de lo que está ocurriendo en Irán y en Rusia. Porque, ya sabes, tal y como veo el comportamiento de la administración Trump ahora mismo, da la sensación, lo digo a menudo, de que Estados Unidos está silbando al pasar por el cementerio, manteniéndose dentro del statu quo hasta cierto punto, pero viéndose obligado,
hacer retiradas bastante significativas, sobre todo en lo que respecta a Irán. Así que, ¿qué significa ahora que esta sea la realidad que estamos presenciando? Y es una realidad que, por supuesto, creo que demuestran los titulares desesperados del ámbito de la OTAN, de los medios occidentales, de los medios estadounidenses y las amenazas constantes de Trump a Irán, con muy poco que mostrar a cambio. Yeah, well, Sí, bueno, esto no empezó solo con Irán. Quiero decir, volvamos a la operación Prosperity Guardian en el Mar Rojo, que Biden lanzó en diciembre de 2023 para garantizar la libertad de navegación frente a los hutíes en esa zona. Eso fracasó, y ese fracaso puso sobre la mesa las limitaciones del poder militar de Estados Unidos. Ya sabes, se supone que tenemos el ejército más fuerte del mundo, según Donald Trump. Y aún así, no obiscumes para suis tu Israelis, es there no fotuth ni en selderis, fortridis ertor, postorstol mas poderador de the second or third or fourth or fifth strongest military in the world. They're just a bunch of hard-ass tribal people that Son un grupo de gente dura, muy tribal, que no sabe cuándo rendirse. Así que bueno, es una lección que Estados Unidos todavía no ha aprendido. Esa lección ha quedado muy clara ahora en el Golfo Pérsico, en nuestra guerra contra Irán, donde nos hemos topado con los límites de nuestro poder. Hemos construido nuestras fuerzas armadas con conceptos del siglo XX y no están preparadas para el siglo XXI. Uno de esos conceptos del siglo pasado es que, si reúnes suficientes tropas, puedes aplastar a una fuerza defensora. Pero eso era antes de que existieran los drones, y más concretamente, los drones FPV. Ahora, de repente, cualquier concentración de tropas, más de 3 o 4, e incluso 3 o 4, se convierte en un blanco fácil en la línea del frente. Así que ya no puedes mover una formación masiva de tropas hacia adelante, porque van a ser atacadas con drones, con misiles de crucero de corto alcance, talones Torst, por supuesto, con artillería. ballistic missiles, not to mention artillery. So the age in which you can mass concentrate. Así que la época en la que podías concentrar grandes masas de tropas, moverlas hacia adelante y maniobrar, eso ya es historia. Eso era el siglo XX. Pero así es como Estados Unidos sigue preparado para luchar. Del mismo modo, proyectamos nuestra fuerza a través de nuestros portaaviones. Esos portaaviones, oye, son enormes, pero en realidad son como patos en un estanque, por decirlo así, porque pueden ser alcanzados y destruidos por misiles hipersónicos. Así que, en fin, Estados Unidos ha gastado muchísimo dinero. Tenemos un ejército carísimo, pero está completamente, ya sabes, es como si llevaras ropa de diseñador de Gucci y te mandaran a trabajar a una mina de carbón. No estás equipado para eso. Última palabra, Larry, en menos de un minuto. ¿Crees que Estados Unidos va a reconstruir sus activos en Asia Occidental? West Asia. No. Yeah. Sí, sí. Respuesta corta, pero no. La inversión de $1,5 billones, Larry, no significa que Estados Unidos vaya a destinar eso al ámbito militar. Quiero decir, los dos estamos en Estados Unidos y sabemos lo lento que es todo el proceso de contratación y todo lo relacionado con eso, también en cuanto a capacidades. En fin, Larry, sé que tienes otra cita. Solo quiero asegurarme de que la gente sepa que en la descripción del video están los canales de YouTube de Counter Currents, Transition Protocol y Sonar 21. Ahí podéis seguir a Larry y todo el trabajo que está haciendo. ¿Algún comentario final, Larry, antes de que te vayas? Any final thoughts, Larry, before you head out? Eso es Danny. Siempre un placer, tío. Muy bien. Nos vemos pronto. Sí, el viernes con Ray McGovern. Va a estar bien. Should be fun. Volveré, ¿de acuerdo? All right. Bye bye. Take care. Bye-bye. Muy bien. Adiós, cuidaos. Adiós. Bueno, gente, voy cerrando por aquí. Antes de iros, darle al botón de me gusta, que eso ayuda mucho al programa. Quiero dar las gracias al nuevo miembro, Hasayat, y también decirle a Farsan y a Adim que deberían probar a ponerse una camisa hawaiana. Yo no sé si podría, no es muy mi estilo. Ni siquiera sé dónde se compran esas camisas, pero me gusta el espíritu que representan, sobre todo por nuestro amigo Larry Johnson. Así que, dicho esto, no olvidéis darle al me gusta.
suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y echad un vistazo a la descripción del vídeo, donde encontraréis todo el trabajo de Larry y también las formas de apoyar este proyecto. Patreon, Substack y muchas más opciones. Patreon, Substack, and there are many more options. That's how you continue to support independent media. Así es como se sigue apoyando a los medios independientes, tanto si YouTube existe como si no, para quienes hacemos este tipo de trabajo. Mañana vuelvo en directo con nuestro amigo Kehita No, el gran analista geopolítico, que estará de nuevo para analizar no solo los acontecimientos del último día, sino también lo que significan dentro del panorama más amplio de la geopolítica. Y por supuesto, vamos a mirar muy de cerca lo que ocurre en Asia, especialmente en relación con las recientes pruebas de misiles balísticos de China. Sin más, eso es todo por el programa de hoy. Dadle al botón de me gusta, como dije antes, y nos vemos mañana, a la misma hora, a la 1 de la tarde. That will be the same time, 1 p.m.